Bajo tierra, el cielo cubierto de nubes grises amenazaba lluvia cuando esa tarde Paulino salió de su casa para ir al trabajo. Hacía mucho calor. Apenas está comenzando la temporada de lluvias y las altas temperaturas son insoportables. Pero Paulino necesita llegar puntual a su trabajo. Ya ha acumulado 3 retardos y un cuarto equivaldría a una falta, lo que significa una considerable merma en su cheque quincenal. Así es que pulsó el botón del control de la alarma de su pequeño Ignis recientemente adquirido y se secó el sudor de la frente. Luego miró el cielo encapotado y se dio cuenta que la tormenta era inminente, por lo que dudó en salir. Se cuentan tantas historias de personas desafortunadas que han perdido la vida por la imprudencia de manejar en medio de un torrencial, pero no le quedaba otra. Tendría que apresurarse para llegar a su destino antes de que empezara a llover. Aspiró el aroma a coche nuevo, aún lo percibe, es un olor que le fascina. Luego se persigna antes de poner en marcha su auto. Se encomienda a Dios y arranca. El pequeño coche avanza silencioso, deslizándose suavemente por las calles, tomando el rumbo hacia una de las avenidas cercanas al canal de aguas negras, que discurre serpenteando en el extremo norte de la ciudad. No han pasado más de 10 minutos cuando la lluvia ya golpetea con furia los cristales y la cubierta del coche. Las calles se inundan casi al momento. Paulino se arrepiente de su imprudencia, pero continúa. Por momentos piensa orillarse y esperar a que la lluvia disminuya, pero al parecer no cesará pronto. Así es que sigue su camino hasta llegar a un cruce de avenidas. Al ver que la corriente es muy fuerte, decide parar, pero ya es demasiado tarde. Para ese momento el cielo literalmente se está cayendo. Cuando quiere dar marcha atrás, nota que su pequeño vehículo no responde y en vez de avanzar se mueve para atrás. Está flotando. Paulino no puede hacer nada y muy asustado volantea infructuosamente. En segundos el auto va dando tumbos y se precipita calle abajo, impulsado por la fuerza de la corriente. Antes de que pueda abrir la puerta e intentar salir de ahí a como dé lugar, el Ignis es succionado en la boca de un canal de desagüe y desaparece en un voraz remolino. Como el auto es nuevo, sus puertas cierran herméticamente y el agua filtra, pero lentamente, por lo que a Paulino aún le permite respirar. Aunque por el sangoloteo se golpea la cabeza en el tablero y pierde el conocimiento. Va como un muñeco desmadejado, agitado por el movimiento, pero sujeto al cinturón de seguridad. Cuando después de un tiempo abrió los ojos, todo está en calma. El automóvil, totalmente destrozado, ya no se mueve, tampoco hay agua alrededor, solo escucha el ruido del agua que corre en un pequeño arroyo y una gotera que golpea rítmicamente el cofre del auto. Milagrosamente, Paulino está vivo, o al menos eso piensa. Se mueve en el asiento y trata de salir, pero tiene un fuerte dolor de cabeza y apenas puede moverse. No alcanza a ver el lugar donde ha quedado varado. Está muy oscuro y solo oye el agua que corre en el arroyo. El olor penetrante a azufre lo marea y va quedando dormido lentamente. Despertó al escuchar arañazos en el vidrio del parabrisas. Abrió los ojos y vio una tenue luz que se filtra de un agujero del techo, como a 15 metros de donde está.
Mira que una rata con sus ojitos rojos husmea moviendo los largos bigotes, buscando cómo colarse al interior, donde algún olor la atrae. Haciendo un esfuerzo, logra poner un pie fuera del vehículo y luego se impulsa para salir. Un dolor punzante le recorre desde el tobillo y sube por toda su pierna hasta la cadera. Podría estar fracturado. La rata sale asustada de allí y da un brinco para perderse por el canal. Un mal presentimiento le atenazó el corazón. Morirá ahí dentro, entre la podredumbre. Se arma de valor y soportando el intenso dolor que le provoca moverse, logra poner el otro pie fuera. Ya solo le quedaba impulsarse para ponerse de pie. Cerró los ojos y apretó los dientes, se asió de la puerta e imprimió toda su fuerza. El hombro derecho le dolió igual que el tobillo, pero al fin pudo ponerse de pie. Caminó con cuidado para no resbalar y tambaleando llegó a la parte más iluminada, debajo del agujero que se abría en el techo de eso que parecía ser una cloaca. Una rata pasó asustada por sus pies y pegó un respingo. Al convencerse de que no podría salir por ahí, porque el muro era infranqueable, pensó caminar por el túnel, pero también sabía que si seguía caminando podría perderse en esa profunda oscuridad. Entonces decidió quedar ahí. Esperaría hasta reunir fuerzas para ponerse a gritar. Así lo hizo. Aunque se sentía débil por la deshidratación, pues no se atrevía a tomar el agua que corría por ese canal. Metió todo el aire que pudo a sus pulmones y se puso a gritar con todas sus fuerzas. Pero fue inútil. Nadie se asomó por la boca de ese agujero. Si Paulino hubiese tenido la capacidad de flotar y ver lo que había afuera, se hubiera muerto de la desilusión y la desesperanza. Era un lugar muy alejado de la civilización, basura y monte nada más. Agotado por el esfuerzo, se acurrucó en el sitio más seco que encontró y esperó. Nada, ni un ruido se filtraba desde arriba. A ratos alzaba la vista y solo veía las nubes que pasaban, pero ni un ser viviente que se asomase por ahí. Entonces se le ocurrió caminar guiándose por el canal. Seguiría en el sentido contrario a la dirección de la corriente de agua. Eso sí tenía sentido. Tarde o temprano llegaría hasta el boquete por donde se había deslizado su carro. Pero pronto se dio cuenta que estaba equivocado. Había avanzado como 500 metros cuando se topó con un muro infranqueable. Tenía unos 20 o 30 metros de altura de donde caía el chorro que formaba el arroyo que corría a lo largo del túnel. Todo era inútil. Estaba atrapado en una gran cloaca pestilente y nauseabunda. Se sentó en una piedra y ahí quedó como ido, sin saber qué hacer ni pensar. Un sopor se fue apoderando de él y un rato después dormía tan profundamente que rayaba en la inconsciencia. De pronto, como movido por un resorte, se puso de pie. Mi celular, gritó y caminó a su coche lo más rápido que pudo. Casi volaba. No tenía dolor. Rebuscó ansiosamente en la guantera y debajo de los asientos. No estaba. Lo había dejado en su casa. Estaba perdido. Nunca saldría de ahí. Se movía de un lado a otro como un león enjaulado. De repente escuchó un ruido, como que algo se arrastraba hacia él y se acercaba poco a poco. Permaneció atento y trató de ver en la oscuridad. Parecía un animal grande que se impulsaba con sus 4 patas
y jadeaba al moverse. Su corazón se aceleró. Solo eso le faltaba. Cerró los ojos y esperó el ataque, pero eso no sucedió. Al contrario, sintió como que una mano humana se posaba en su pecho. Luego le tocó su cara con unos dedos huesudos y apestosos. Sintió un arañazo, pero no hizo por quitarse. Dejó que el animal o lo que fuera le siguiera tocando. Finalmente deslizó la rugosa mano como si lo escaneara con los dedos y emitió un sonido gutural como si le hablara. Alcanzó a escuchar. Cuando repitió la misma frase por tercera vez, Paulino entendió. ¿Quién eres?, había dicho. Entonces es un humano que vive aquí metido en este ambiente de podredumbre, pensó. Me llamo Paulino, dijo con voz temblorosa. La corriente de agua me tragó junto con mi coche y caí hasta acá. No sabía si le había entendido, porque ese ser seguía dando vueltas a su alrededor, tocando y respirando con fuerza. El hedor de su aliento era insoportable. Unos minutos después, dio la vuelta y se alejó de ahí. Paulino suspiró. ¿Qué había sido eso?, se preguntó lleno de desesperanza y con la mirada perdida hacia la oscuridad. Resignado a morir ahí, atrapado en ese lugar pestilente. Cuando Paulino volvió a despertar, supuso que estaba amaneciendo, porque penetraba luz por el agujero. Con el nuevo día se abría una nueva esperanza de poder ser rescatado, pero pasaban los minutos y las horas. Nada sucedía. Poco a poco volvió a invadirlo un sopor que convirtió la angustia y desesperación que sentía en paz y tranquilidad. No se dio cuenta cuando el animal o lo que fuera regresó. Venía al frente de un ejército de seres iguales a él. Parecían hormigas gigantes con cuerpos humanos que se arrastraban por el fango, desplazándose en cuatro patas de un lado a otro, tanteando con sus manos el terreno. Seguían los pasos del que iba a la delantera, hasta que llegaron al lado de Paulino, quien extrañamente experimentaba una paz inexplicable. Lo cargaron como si se tratara de un insecto, tomándolo de los brazos y las piernas y lo arrastraron hacia las profundidades, en medio de la impenetrable oscuridad. Despertó o abrió los ojos. A estas alturas ya no sabía si se quedaba dormido o simplemente dejaba de sentir. En un lugar seco y oscuro, el olor dulzón a hierba recién cortada penetró en sus fosas nasales y se ahogó un poco al sentir en sus labios un líquido amargo que una mano le introducía en la boca. Abrió los ojos. Solo veía siluetas. ¿Son hombres?, pensó. Alguien al fondo de la caverna encendió una fogata. Al momento se iluminó el espacio. Eran seres humanos. Había como 20, entre ellos 4 mujeres. Todos estaban desnudos y sucios, pero no caminaban en 2 pies, sino que se arrastraban. Una mujer vieja estaba sentada a su lado. Le exprimía en la boca una rara fruta verde y le indicaba a señas que la tragara. Sentía que sus tetas flácidas golpeaban su cara cuando se movía. Apenas reaccionaba. Pero poco a poco sintió recobrar fuerzas y después de un rato pudo sentarse. Cuando lo hizo, se acercaron 2 hombres y le pusieron en sus manos unas hojas verdes
que sabían a miel de abeja cuando las masticó. No supo cuánto tiempo estuvo en ese lugar, pero experimentaba paz a pesar del incesante ir y venir de esos seres que se movían como programados, con una sincronía envidiable. Se comunicaban entre sí con sonidos guturales ininteligibles para Paulino. A un pujido o grito reaccionaban de inmediato y se acercaban para atenderlo. Cuando Paulino pronto se sintió recuperado al 100%, comenzó a pensar en regresar a su mundo. Sin embargo, no sabía de qué manera podría salir de ahí. La caverna tenía una sola salida, hacia un estrecho pasadizo por donde entraban y salían. Cuando alguien se acercaba su cara a la de él, aprovechaba a hacer mímicas para hacerse entender, pero como única respuesta, movían la cabeza ladeándola de un lado a otro sin entender. Repitió lo mismo cada vez que alguien se acercaba, lo que despertó la curiosidad de ellos y terminaron llevando hasta él al que quizá, según opinión del propio Paulino, era el jefe. Tenía los ojos cerrados cuando escuchó murmullos y más movimiento de lo normal. Los abrió y se sentó en el momento que un Ant-Man, como le había dado por llamarles, entró y a diferencia de los otros se puso de pie. Era alto y muy delgado y lucía un taparrabos que cubría sus genitales. En la cabeza llevaba una especie de casco con dos largas antenas, como una hormiga. Se acercó a Paulino y olió su cuerpo desde los pies hasta la cabeza. Luego se colocó al lado de él y con voz cavernosa le dijo: «Ya no estás, ven acá». Paulino se sorprendió al entender lo que el Ant-Man le decía. «Me están tratando como a un rey», contestó, «pero necesito regresar a mi mundo». «¿Sabes dónde estás?», preguntó. «No», dijo Paulino dudando un poco. «Supongo que bajo tierra, en las cloacas de la ciudad». «Más abajo», dijo el Ant-Man, moviendo la cabeza de un lado a otro. «Mucho más abajo». Paulino tragó saliva y trató de tranquilizarse. Se estaba poniendo nervioso. Entonces el Ant-Man dio media vuelta y se escurrió por la entrada, seguido por todos los que estaban ahí, dejando a Paulino completamente solo. Pasó el tiempo y continuaba solo en ese lugar. No escuchaba ruidos, solo un zumbido, quizá producido por el aire que circulaba por las grietas, un zumbido como el de un aparato de aire acondicionado. La caverna fue quedando en penumbras y sintió miedo. Empezó a temblar e hiperventilar. Se acercó a la salida. Era estrecha, pero cabía si se colocaba de la forma que ellos lo hacían. Así es que se tendió en el piso frío y se arrastró. Así avanzó unos 20 metros antes de llegar a un lugar más amplio. A pesar de que esa zona estaba en penumbras, logró ver que al fondo había otro agujero. Quizá era la salida al exterior. Entonces volvió a arrastrarse para meter su cuerpo por el pasadizo, que un poco más adelante se ramificaba en dos túneles. Entró por el de la derecha, como a 50 metros, cuando ya se sentía desfallecer, salió a un espacio abierto. Un bosque de árboles muy grandes. Era noche, o al menos eso parecía. Dudó porque al observar detenidamente hacia el cielo no vio estrellas ni luna, ni nubes. Estaba metido en medio de un bosque en las profundidades de la tierra
pensó. Fuera lo que fuera, decidió caminar por un sendero de tierra colorada que serpenteaba entre los árboles. Sabía que eso lo llevaría a algún lugar. Desconocía lo que le esperaba más allá, pero rogaba a Dios que lo protegiera y lo guiara hacia un lugar seguro. Al principio le pareció que caminaba en círculos, pero estaba equivocado, porque pronto llegó al cauce seco de un arroyo y al cruzar vio que algo se movía entre la maleza. Aminoró la marcha y vio unos animales de cuerpo alargado, lampiños y de piel colorada, semejantes a gatos que se movían con sigilo. Parecían inofensivos y no se asustaron al verlo pasar. Parecía que estaban acostumbrados a la presencia de seres humanos. Al dar vuelta por un recodo y cruzar un pequeño valle, se topó de frente con una cabaña de troncos y palmas. Caminó hacia allí y entró. La puerta estaba abierta. Era una habitación amplia, con piso de tierra apisonada. No había nadie dentro, pero se observaban muchas huellas alrededor de una fogata cuyos rescoldos aún humeaban. En un rincón, sobre un montón de piedras, había una tinaja de barro y a un lado un cucharón. Paulino se acercó y vio que estaba llena de agua cristalina. Tenía mucha sed, así es que tomó el cucharón y lo metió en el agua. Bebió hasta saciarse. Luego se sentó en un rincón, apoyó la espalda en el tronco de la pared y se llevó las manos a la cabeza. Así permaneció un rato. Quizá por efecto del agua que había tomado, rodaron en su mente recuerdos de su infancia, desfilando nombres y personas que habían formado parte de su vida. No sabía por qué estaba sucediendo esto, pero le dio miedo. Entonces escuchó un murmullo en su oído. Debes caminar siguiendo el sendero. Paulino volteó, pero no vio a nadie a su lado. Volvió a sentir miedo. Salió de la cabaña y continuó su camino. Notó que cerca de él caminaba uno de esos animales parecidos a gatos, que a ratos volteaba hacia Paulino y se detenía a esperarlo, sobre todo cuando el sendero se bifurcaba. Paulino supo que lo estaba guiando. Debía seguir al animal, quien lo llevó por esa maraña de veredas que se abrían a través de los árboles, hasta que por fin llegó a un camino amplio, donde para su sorpresa se juntó con una multitud de seres humanos que caminaban en la misma dirección. En ese momento, el gato, o lo que fuera, desapareció. Todos miraban al frente y nadie volteaba a mirarlo. Fue en ese instante que se dio cuenta que era lo que estaba sucediendo. Estoy muerto, pensó, y temió. Poco a poco el lugar se fue cubriendo de una luz blanca brillante. A medida que avanzaban, sus rostros se iluminaban e iban adquiriendo un aspecto etéreo. Luego dejaban de caminar para empezar a flotar como globos de helio. Paulino dejó de tener miedo y una intensa paz le fue invadiendo hasta que todo fue luz. Las caras de todos los que entraban a ese espacio se hacían borrosas y cuando él cruzó, sintió como si hubiese traspasado un espejo hacia una dimensión desconocida. Después, solo escuchaba a lo lejos el murmullo de las personas que al otro lado decían en voz alta las oraciones por su eterno descanso. Fin del cuento.